Fab Lab Badajoz está ubicado en la Escuela de Ingenierías Industriales y consta ahora mismo de 2 salas o 2 espacios. El primero de ellos, que es donde nos encontramos ahora, es el laboratorio Fab Lab, y luego en el sótano de la escuela se encuentra el taller Fab Lab, donde se disponen de herramientas para trabajar con metal, con madera. Y en concreto una de las líneas que queremos montar o estamos montando en el Fab Lab Badajoz es laboratorio de realidad virtual. La idea inicial de esta línea es crear un centro de formación, es decir, primero toda la gente que formemos parte de la asociación tenemos que aprender todas las posibilidades que tiene esta tecnología, no solamente de esta línea de trabajo de la realidad virtual, en general la filosofía del Fab Lab es que todos aportemos ideas y se nos vayan ocurriendo aplicaciones para desarrollar. Esta es una impresora de filamento fundido. Es un poco especial porque tiene dos extrusores, con lo cual puedes incluso imprimir 2 piezas a la vez. Y aquí tenemos una un poquito más complicada, que no es de filamento fundido, esta es de resina. Se suele utilizar mucho para joyería, para los orfebres y para también industria dental y cosas así, porque hace piezas muy precisas con un buen acabado, buena calidad. Básicamente lo que vamos a hacer es una cajita como esta que se ve aquí. Aquí simplemente he colocado el material que vamos a cortar, que es una plancha de DM 3 milímetros. Una vez está ya todo preparado, se cierra esto, que es muy importante, y pasamos al trabajo. Tenemos otra máquina también muy interesante, que es una fresadora CNC que está también controlada por ordenador y hace también unas piezas increíbles, sobre todo se utilizan sobre todo para maderas sintéticas y algunos plásticos. Aquí tenemos otra máquina también bastante útil porque es para hacer sobre todo merchandising. Aquí se pueden estampar, pues yo que sé, dibujos como este, por ejemplo, en una camiseta. El hecho de tener el Fab Lab pues ha creado tanto entre compañeros, docentes, el personal de administración y servicios de laboratorio, como entre el alumnado, una motivación especial a la hora de realizar trabajos fin de estudio, de realizar prácticas, una revolución para la escuela. También hay una asociación de emprendedores, digamos que no están preparados para montar una empresa, pero desde aquí, desde el Fab Lab, se les ayuda a ir poco a poco llevando sus ideas o sus proyectos, generando una serie de prototipos y encaminarles a montar una empresa. Si nos atendemos a lo que se define como el Fab Lab Chart, uno de los principales puntos que pone es que el Fab Lab se puede utilizar para diseñar y para crear cosas que en un futuro van a ser un producto económico, y ello no quita que ese producto que tú hagas en un espacio, digamos, que es común, sea tuyo, pero sin embargo lo que tú haces es que luego ciertos conocimientos sí que los reviertes al propio Fab Lab. Esto es un tren de levitación magnética. Son un montón de imanes muy potentes que están colocados de una determinada manera. Esta pastilla de este material que se llama superconductor, cuando tiene temperaturas inferiores a 200 grados, que para eso utilizamos el nitrógeno líquido, tiene una propiedad que es diamagnético. Entonces, al repeler los campos magnéticos, lo que hace es que se mantiene por encima y por eso hace la levitación. En este caso, por ejemplo, la fabricación tenía que dar fuerza y al mismo tiempo un ajuste muy fuerte para que los imanes no salgan de su sitio. Todas las personas que confluyen en este laboratorio tienen un objetivo común, que es transformación de las ideas en prototipos reales. La ventaja que tiene un Fab Lab en el diseño de prototipos es la versatilidad que te da. Siempre soñamos con esas máquinas grandes y caras que no nos podemos permitir, y aquí tenemos acceso a ello y podemos usarlas sin ningún problema. Bueno, yo animo a todo el mundo que, evidentemente, si no conoce qué es un Fab Lab, se acerque a que le expliquemos lo que es en primera persona y que tenga esa curiosidad por no dejar de aprender. Muchísima gente es muy inquieta y se hace de todo. O sea, se puede hacer de todo y lo importante es venir. O sea, vienes, ves lo que hay, compartes ideas. Y es que lo más importante es eso, es venir, das una idea y con una idea sale otra, y de esa otra sale otra y sale otra y sale otra. Para poder venir al Fab Lab solamente te tienes que hacer socio de nuestra asociación, Fab Lab Badajoz. No, yo animar a la gente que se acerque, que no tenga miedo, porque es algo que ellos ayudan un montón, facilitan un montón el trabajo y realmente es muy colaborativo y es muy enriquecedor. Si te interesa la tecnología, tienes ideas y quieres llevarlas a cabo, el Fab Lab Badajoz es tu sitio. Te esperamos en la Escuela de Ingenierías Industriales.